Ahí está, no debe de haber ningún problema. Dios les bendiga a los hermanos, amigos y enemigos del Evangelio y de Jesucristo en el canal de YouTube de Julio Matamoros Revelaciones Futuras. Dios me los bendiga, sean bienvenidos a la transmisión. Queremos hacerles saber que estamos transmitiendo simultáneamente en vivo por la red social Facebook y que posiblemente más adelantito tome un tiempo para estarlo subiendo en la Truth Social. Ya tengo una cuenta en la Truth Social, la red social de Donald Trump. Vamos a ver si es cierto que ahí no van a prohibir nada. Ya vamos a subir todos los videos que podamos subir ahí. Incluso cuando digamos que Donald Trump necesita arrepentirse de su pecado porque es un impío. Amén. Así que, damos gracias al Señor. Hoy vamos a seguir con el tema que hemos estado tratando en vivo por el Facebook. A los del YouTube les hacemos saber que solo este video va a estar en el canal de YouTube porque los demás no lo grabamos en el YouTube, sino en el Facebook en vivo. Vamos a hablar sobre el tema rastreando la cuarta bestia de Daniel 7:7, parte quinta. Amén. Aleluya, bendito Dios. Así que vamos a ¿cómo se llama? A gozarnos en el Señor. Aleluya, bendito Dios santo. Y por ende vamos a entrar de lleno. Vamos a ir nosotros, amados hermanos, al libro de Apocalipsis, capítulo 17, para seguir con este tema. Es la parte número 5, quinta, ¿verdad? Así es en inglés, hermano. A mí se me olvidó decirle a mi esposa que en inglés ya no se dice 5, sino que se dice fifth. No se dice five, se dice fifth. ¿Ok? Nosotros vivimos aquí se usa el seventh. ¿Ok? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 17. Amén. Y vamos a estar leyendo casi la mayoría del capítulo. Vamos a hacer porque necesitamos ya en la parte quinta entrar ya en lleno dónde se encuentra en estos momentos, en qué estado se encuentra la cuarta bestia y cómo opera en estos tiempos, si es que la cuarta bestia está activa, ¿verdad? Porque muchos dicen que no está activa, ¿verdad? Pero la escritura nos muestra claramente que la cuarta bestia está activa, basada a la figura que Nabucodonosor soñó y basada en la revelación que Dios le dio a Daniel. La escritura dice bien claro que la cuarta bestia está activa y que solo va a ser desactivada el día que le corten sus pies. Amén, aleluya, bendito Dios, que ese va a ser nuestro Señor Jesucristo, el que le va a cortar esos pies. Y nosotros vamos a estar yendo a todas las escrituras, ¿verdad? De una sola vez. Vamos a ir buscando estos textos, ¿verdad? Para que ustedes puedan entenderlo. Vamos a ver si podemos tenerlos ya listos para que puedan entender esto que estamos hablando nosotros, ¿verdad? Y ustedes puedan tener un conocimiento verdadero de la palabra, no un conocimiento religioso de la palabra. Amén. Ahorita se nos olvidó un texto, no hacemos ¿cómo se llama? Bosquejo. Bueno, vamos a ver si el Señor nos permite acordarnos de él. Íbamos a buscar otro texto por buscar uno que ya lo teníamos, se nos olvidó, ¿verdad? Vamos a ir a Daniel 7 también, ¿verdad? Vamos a estar en Daniel 7, versículo 7. Vamos a ver si nos permite la escritura ir al libro de Apocalipsis, ¿verdad? A ver qué sucede con esto. De ahí vamos a ir otra vez al libro de Apocalipsis, ahí mismo, ¿verdad? Y vamos a encontrar todo el resto de la información. Y vamos a rastrear esa bestia, ¿verdad? En todo su concepto, dónde se encuentra en este momento, cómo será después, ¿verdad? Así que les pedimos que abran sus escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Como que la transmisión está un poquito canteada aquí. No me había dado cuenta. Como que el video está un poquito canteadito. Ahí se encuentra mejor.
Eh, vamos a seguir adelante nosotros. Dios bendiga a los que estén en el video, los que fielmente se congregan con nosotros en las buenas y en las malas, porque hay algunos que solo cuando están de buenas con uno se congregan con uno. Cuando andan enojados y resentidos se ocupan de otras cosas o ponen un montón de excusas. Nosotros estamos acostumbrados a que nos digan que nos aman y no nos aman, a que nos digan que están con uno y no están con uno, así que ya no es novedoso para nosotros, pero nos da tristeza que no pasan de la misma escalón, hacen el pie como que suben a la siguiente escalera, pero vuelven a poner el pie en el mismo escalón donde estaban parados. Qué triste. Abramos la escritura, leemos la palabra de nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y dice la escritura así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? ¿Así le dijo el ángel? No, dice. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto
es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Ok? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Aquí estamos parados en tu presencia. Dios mío, vamos a ministrar tu palabra, es una palabra profética, Señor, de la cual nosotros no queremos hablar tonterías, de la cual nosotros no queremos hablar, Padre, Dios mío, cosas que nosotros mismos pensamos o que, Padre bendito, tú no hayas revelado por nada en lo absoluto, Señor. Por favor, Dios mío, si no vamos a hablar de tu palabra, por favor, te lo suplico, Padre, ayúdanos, déjame mudo, sordo, ciego, si no voy a hablar de tu palabra por un momento para que yo entienda, Padre, por favor, porque de otro modo no sé de qué forma pueda entender, Padre, pero después devuélvemelo para que yo me humille ante ti, Señor. Por favor, si está en tu voluntad. Dios mío, te lo suplico en el nombre de Jesús, Padre. Que no permitas que yo peque más contra ti, que no le añada más males a los males que ya, Padre bendito Dios, he hecho en esta tierra, Señor bendito. En el nombre de Jesús te pido que abras el corazón, el entendimiento, Dios mío, de todos aquellos que nos van a ver y escuchar, que tu Espíritu pueda convencerlos, Dios mío, en el nombre de Jesús, con esta palabra que vamos a enseñar y predicar, Padre. Gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Yo me voy a sentar un ratito y ahí quito este asiento porque estoy seguro que lo voy a quitar. En estos 4 videos anteriores les hemos estado mostrando de qué forma ha ido caminando la bestia, ¿verdad? Y les mostrábamos a través de todos los países que forman el continente europeo, es ahí donde nació la bestia, la cuarta bestia. La cuarta bestia no nació en Asia, la cuarta bestia no nació en Arabia, la cuarta bestia no nació en Oceanía, la cuarta bestia no nació en América, nació en Europa. Y es tan importante poder entender y conocer estas cosas bien claro, porque esto es lo que está en la profecía de la Escritura. La cuarta bestia es el último gobierno, ¿ok?, que va a reinar sobre la humanidad antes de que venga el milenio. No hay ningún otro imperio en las Sagradas Escrituras, en la palabra profética de Dios, que vaya a reinar después de esta cuarta bestia. Ningún otro gobierno impío, ningún otro gobierno de como se quiera llamar, socialista, comunista, democratista, parisista, chatirista, lo que sea que se quiera llamar. No lo existe. Entonces la palabra de Dios es bien clara, bien concisa, bien tajante, bien severa, en que esta bestia, desde el tiempo de su aparición hasta el tiempo en que Jesucristo regrese, esta bestia va a estar reinando en esta tierra. La razón por la cual en el libro de Apocalipsis nosotros vemos el relato de una bestia y lo vemos de una forma, lo vemos de otra, lo vemos de otra, lo vemos de otra. Por ejemplo, cuando lo vemos en la profecía del libro de Daniel, que vamos a estar yendo a ella nuevamente, no vemos ningún dato físico que nos da de que si tiene 7 cabezas, si 17 cuernos, 20 cuernos, 30 cuernos, no tenemos nada, pero tenemos la revelación de cuál es su accionar, su modo de ser, su modo de gobernar, su modo de tener, su modo de poseer, ¿verdad? Esa es la revelación que recibimos en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 7. Pero de ahí Daniel mismo también nos muestra, bendito Dios, que esta bestia, bendito Dios santo, tiene que tener un cabecilla, hermanos, ¿ok? Tiene que estar bajo el dominio de un cabecilla, bajo la dirección de un cabecilla, y ese cabecilla tiene que estar bajo la sumisión total de Satanás. No existe ningún otro mecanismo, ningún otro formato que esta bestia pueda estar. Aunque vuelvo a repetirlo y lo he repetido en los otros videos anteriores, es cierto que la Escritura dice que Dios es el que pone reyes y Dios es el que los quita.
pero el diablo es el que los corrompe, bendito Dios santo. Y así como hoy en día nosotros en nuestro tiempo y en la historia sabemos de que han existido presidentes, reyes, emperadores, faraones, ¿cómo se llama? Dictadores, como los queramos llamar, primer ministros, crueles, y todo. No quiere decir que esos reyes los puso Satanás, ¿ok? Dios es el que pone los reyes. Todas las autoridades que están puestas en el mundo están puestas por el Señor para ejercer la justicia de Dios, pero el líder, el gobernante va a decidir si ejerce la justicia de Dios o ejerce la suya propia o obedece al reino de las tinieblas para ejercer la del imperio, el reino de las tinieblas. Eso está en todo ser humano. Nosotros siempre queremos que ustedes aprendan de que nosotros no somos maniquís, que nosotros no somos computadoras, que nosotros no somos celulares, ni tabletas, ni laptop, ni nada. ¿Okay? Nosotros somos seres vivos. Por eso en algún momento tenemos problemas con algunos hermanos cuando hablamos de los animales, porque hay gente que no cree que hay animales que pueden amar o pueden querer o pueden al menos sentir una especie de pequeño sentimiento que para ellos sería altamente grande. ¿Okay? Porque son seres vivos, no son robots. Todos tenemos una mente y esa mente viene a ser a desarrollarse según lo que nos enseñan. Eso es lo que somos nosotros, ¿ok? Entonces, si usted le enseña a un perro a morder a todo el mundo, ese perro va a andar mordiendo a todo el mundo. Si usted le enseña a ser amigo con todo el mundo, él va a querer ser amigo de todo el mundo. Pero como es un animal con limitadas, ¿cómo poderle decir? Beneficios o habilidades. Entonces, él también es un animal que tiene que aprender a defenderse porque él vive en el mismo mundo que vivimos nosotros. No me diga usted que usted y yo no tenemos que aprender a defendernos. Ahora nosotros en el Evangelio estamos puestos a dejarle a Dios la venganza, a dejarle a Dios la justicia y a dejarle a Dios la pelea. Pero eso no quiere decir que nosotros lo vayamos a hacer todo el tiempo, ¿verdad? Qué bueno fuera que nosotros nunca levantáramos la mano a nadie. Pero si con los mismos esposos peleamos, imagínense con los que nos vengan a hacer daño. ¿Tiene frío usted? Apárelo pues, porque yo sí siento que me está matando eso. Por favor. Entonces, bien importante entender todos estos puntos, ¿ok? Porque estos puntos son los que nos van a dar el conocimiento vasto, pleno, puro, verdadero, genuino, del por qué existen gobernantes malos en la tierra, el por qué, bendito Dios, en la escritura habla de estas 4 bestias, y estas 4 bestias todas han tenido un líder, ¿ok? No va a existir nunca, bendito Dios, ningún gobierno que no tenga un hombre que lidera. No se puede gobernar entre un consejo, todos, mentiras, eso no va a suceder. Siempre hay alguien que quiere ser mejor y mayor que todos. Siempre debe de haber alguien quien tome la decisión en algunos momentos. Es cierto que en todos los reinos, en todos los gobiernos y aún en los mismos imperios de esta bestia han tenido consejeros, bendito Dios, han tenido como magos, agorreros y todo para guías espirituales, como guías terrenales, geográficos, guías intelectuales en la guerra, en las armas, en la estrategia, en la, ¿cómo se llama? En lo que es lo social, en lo que es lo administrativo. Siempre, todos los gobiernos, la gente ha aprendido cosas tontas que esta bestia nos trajo a nosotros, llevó a otros lugares y nos han hecho creer esa historia por largo tiempo, ¿verdad? Nosotros no estamos enseñando a nadie a odiar a los europeos en ningún momento, porque por eso vino a morir Jesucristo, porque todos estábamos bajo pecado. Unos maleamos de una forma, otros maleamos de otra. Pero nos metieron una enseñanza que no es verdadera, ¿ok? A mí me encanta, porque yo no soy historiador,
Yo nunca he ido a un colegio, ni a una universidad, ni mucho menos me he metido en una clase de historia, pero he aprendido por el Espíritu Santo muchísimas cosas. He tenido, como podemos decirlo, como revelación de lo que era, de lo que antes era. Y por eso nosotros siempre les decimos, no crean esa mentira. No es cierto que cuando vinieron los españoles, que cuando vinieron los portugueses, que cuando vinieron los franceses, que cuando vinieron los ingleses, bendito Dios, que fueron los que más vinieron a nuestro continente, nuestros ancestros eran tontos. No es cierto, ¿ok? No es verdad eso. Eso no es cierto. Eso es una mentira, ¿ok? Nuestros ancestros ciertamente tenían cierto aspecto de ignorancia de lo que era lo exterior. Nuestros ancestros se habían enfocado en áreas diferentes a las que se habían enfocado los que son del primer mundo, ¿verdad? Por ejemplo, pero no era cierto que nuestros ancestros eran tontos. Por eso tenemos las mejores evidencias, y las mayores evidencias las tenemos en las ruinas de Machu Picchu, los incas, toda esa gente de los incas. Hay tantas tribus que yo no me puedo recordar de todas ellas, pero todos estuvieron bajo imperios en nuestro país. Todos aprendieron en nuestro continente, todos aprendieron lo que aprendieron en la Torre de Babel bajo el imperio, bendito Dios, del primer emperador, de todo el primer dictador, o el primer rey, o el primer faraón, bendito Dios, bajo el dominio de Nimrod. Y todos esos ancestros se lo enseñaron a sus hijos. Todos aprendieron del diluvio. Todos aprendieron de la Torre de Babel. Todos sabían construcción, la mayoría de ellos. Ellos se dedicaban todo el tiempo. Usted los va a encontrar la evidencia. Y si no, que digan estos incrédulos que estoy mintiendo. Vamos a encontrar la evidencia de que eran buenos agricultores, buenos ganaderos, buenos administradores, buenos constructores. ¿Okay? Que a pesar de que no tenían toda la tecnología que ahora nosotros tenemos, ellos aún así tenían buenas maneras de comunicación, eran fontaneros, todo eso lo sabían desde antes. Por eso es que dice el libro de Eclesiastés, lo que ya es, ya era antes. Eran estudiadores, hermanos, de los astros. Nosotros podemos verlo en las escrituras. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ya había gente estudiando los astros. Ya sabían de cuándo la luna nueva era nueva, cuando todos estudiaban todo eso. No eran tontos. Nosotros pasamos a recibir la ignorancia que esta cuarta bestia trajo, porque así lo dice la profecía que era esta bestia. Devoraba, desmenuzaba, y era horrenda y horripilante, destructora y cuánta cosa, saqueadora y cuánto. Eso está en la historia. Por eso vemos a los aztecas. Ahí tenemos esas ruinas. Eso no lo hace cualquier tonto, hermano. Si los historiadores excavaran más, si se dedicaran más, si los gobiernos le dieran más fondos a esta gente, le aseguro que nos hayan la fuente de irrigación que todos ellos tenían. Los mayas en Honduras, en Guatemala. Todos nuestros ancestros eran gente inteligente. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios permitió que esta bestia tomara control de todo esto? ¿Por qué Dios permitió, verdad, de que estos vinieran a nuestros países? Porque donde sea que vaya la historia de usted va a hallar la palabra colonizadores. ¿Ok? Fueron los que más se dedicaron a ir fuera de su territorio, a saquear, a matar, a asesinar, a esclavizar, a despojar, a desterrar y cuánta cosa. Por eso les decía que la mayoría de ellos se lavaron las manos y tomaron una buena ventaja sobre lo que el nazismo, por medio de Hitler y sus seguidores, hicieron con los judíos, a lo que se le llama holocausto. Ese no es el único holocausto que ha sucedido en el mundo, hermano. ¿Ok? Mentiras. Nuestros ancestros, los miembros de esta bestia, bendito Dios, por medio de sus reinos, en el caso de nosotros fueron los españoles en su mayoría, los portugueses, los ingleses y los franceses, quisieron exterminarnos a nosotros. Por eso trajeron negros. ¿Ok? Los negros eran del continente africano y los trajeron acá al continente americano. Y a nosotros los indios nos llevaron a otros lados, y los que no accedieron daban jabón.
La mejor historia la podemos aprender de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Cómo estos vinieron aquí después de que se dieron cuenta que vinieron los hermanos, bendito Dios, del Evangelio, huyendo de la persecución de la religión católica romana, de la mujer, de esta bestia que está aquí, bendito Dios santo, porque esta es una profecía de doble cumplimiento y de doble personalidad, ¿ok? Es importante entender que esta profecía habla de una mujer en una acción y habla de una mujer en otra acción. Cuando aquí en los Estados Unidos, los americanos que se llaman ahora, que son europeos de nacionalidad, de nacimiento, que son europeos, no son americanos de nacimiento. Todos nosotros, hermanos, nuestros países, Brasil, Uruguay, Paraguay, México, Argentina, Bolivia, Estados Unidos, todos teníamos indígenas hasta Canadá, indios. Así se les dio el nombre moderno, ¿ok? Pero no eran indios tontos como los muestran en las películas, hermano. No es cierto, hermano. ¿Ok? Una de las cosas, por ejemplo, la mayormente que conocemos nosotros es la de los indios americanos. ¿Saben por qué razón la mayoría de los indios americanos no dejaron evidencias así arquitectónicas y todo? Porque eran nómadas, ¿ok? La gente nómada no puede dejar nada porque ellos acostumbran a vivir en tiendas. ¿Sí? Eran nómadas porque entre ellos mismos se perseguían, entre ellos mismos se asesinaban. ¿Okay? Lo mismo en nuestros países, los imperios, lo único que allá se asentaban en grandes ciudades y ahí había un líder que reinaba. ¿Creen ustedes que yo no sé nada de eso por el espíritu? Pero esto que nosotros tenemos hoy en día son las consecuencias del saqueo de la cuarta bestia, que a través de sus cuernos saqueó en todas partes, en todos los países del mundo, en algún lugar del mundo estuvo esta bestia operando. Pero cuando la vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 17, dice claramente así, y me llevó en el espíritu, en el versículo 3, al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, pero ya no está como estaba primero, llena de blasfemia hasta ahora, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, pero ya no tiene diademas. Entonces, cuando la vemos primero en el libro de Apocalipsis capítulo 13, la vemos con las diademas en los cuernos. Cuando la vemos en el Apocalipsis 12, la vemos con las diademas en las cabezas. ¿Ok? Y por eso es bien importante, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, ahí en el Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ir al Apocalipsis 13 y lo vamos a ver un poquito porque quiero explicarles a dónde estamos ahorita con esta bestia. Dice así, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ok? La gran diferencia, ya no tenía las diademas en las cabezas, ahora lo que tenía en la cabeza era un nombre blasfemo, ¿ok? Y en los cuernos tenía las diademas, lo cual indica reinados, ¿ok? Entonces, esta bestia en el tiempo que se le quitó las diademas de sus cabezas, es el tiempo cuando el Imperio Romano empezó a decaer, ¿ok? Empezó a decaer y por ende vemos a esta mujer sentada sobre esta bestia que es la religión que se levantó, bendito Dios, para poder seguir gobernando, ¿verdad? Y aunque ya se los dije ayer, se los voy a volver a repetir porque tengo que enseñárselos todo en paquete, ¿verdad? Entonces esta bestia siguió operando a través de los 10 cuernos, ¿ok?
la cabecita de la bestia ya no era una cabeza como la primera. Por eso dice que sufrió, ¿verdad? Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, a sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En el versículo 13. Vi una de sus cabezas, dice, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Eso último que dice ahí, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, no ha sucedido todavía. ¿Ok? Su sanamiento, la cabeza que dice, todavía no ha sucedido. ¿Ok? La bestia sigue operando con una de sus cabezas herida de muerte. No está muerta, es una herida que parece que la está matando, que la va a matar. Pero dice la escritura que no. ¿Ok? Bien importante. ¿Ok? Esto es bien importante. Entonces, la parte B del versículo 3 de Apocalipsis 13 no se ha cumplido todavía. Pero la bestia está con una herida en su cabeza como de muerte, pero no quiere decir que se va a morir, o que está muerta, o que no está operando. Esa herida quiere decir que está limitada. ¿Ok? Eso quiere decir que todavía no está en todo su esplendor la cabeza. Por esa es la razón que cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 17, ¿verdad? La vemos a esta bestia sin diademas en sus cabezas y sin diademas en sus cuernos. Cuando fue herida, todavía sus cuernos estaban, sus diademas estaban en sus cuernos. Veamos el capítulo 13. Dice que tenía, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, ¿verdad? No, en el versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ok? Entonces, también dice el versículo 3 que vino en sus cabezas como herida de muerte. Entonces, como tenía 7 cabezas, ¿verdad? Entonces, el imperio de la cuarta bestia es un imperio salvaje, ¿ok? Es un imperio cruel. Y aunque no los historiadores y los enseñadores de geografía bíblica, ¿verdad? Porque ese es el título que se le da cuando se estudia la geografía relatada en las Sagradas Escrituras, no nos enseñan totalmente de verdad. Lo único que nos enseñan es lo que pudo el imperio romano militarmente conquistar como imperio romano. ¿Ok? Así, como imperio romano militarmente guiado desde Roma por el César o por los emperadores, y por primero el cónsul, que el primer cónsul de Roma que tiene mi nombre, pero no mi apellido, gracias a Dios. Entonces, ya no operaba así. Perdió su fuerza militar, pero la perdió en manera de unidad. ¿Okay? Por eso es que en la visión del sueño de Nabucodonosor, Daniel ve a esa imagen, que es una bestia también, ¿verdad? Imagen de un ser, ¿verdad? Que tiene cabeza, así cuerpo como nosotros. La ve, pero la ve con los pies con barro cocido, creo que así aparece, y hierro. Ya voy a ir a eso. Eso quiere decir que son 2 piernas de las rodillas para abajo. Y así estaba compuesta la bestia. ¿Ok? La bestia tenía un imperio en el este y un imperio en el oeste. Son 2 piernas. Pero aún los 2 mismos imperios formaban
una sola parte del cuerpo. Los dos sostenían el resto del cuerpo. Cuando estos imperios llegaron a su apogeo, también llegaron a su decadencia. Entonces el imperio del este fue conquistado por los otomanos. Resurgió el imperio otomano. Ahí sufre la herida esta bestia. ¿Okay? Queda operando con lo que estamos viendo de Apocalipsis 17 como una mujer montada en una bestia. El mismo Satanás crea la imagen de esta religión, ¿verdad? Y crea la imagen de un sumo pontífice, de un vicario de Cristo, un sucesor de Cristo, que ejerce la autoridad de Cristo aquí en la tierra y tiene autoridad para cambiar o modificar la ley, la palabra de Dios en todo momento, que ya Francisco Bergoglio lo dijo una y otra vez, que es necesario modificar la palabra y hacer una Biblia nueva porque esa es obsoleta. Bien importante lo que hacemos. Entonces, esta bestia, si la vemos en los pies de Daniel, no quiere decir por eso que le volaron su pierna izquierda o su pierna derecha. ¿Ok? Sencillamente fue dividido, por eso aparece, ¿ok? Mezclado con barro. Pero todavía sostiene todo lo que viene desde la cabeza. Lo que viene de la cabeza, que decir, los formatos de gobierno, la forma de gobernar que tuvo Nabucodonosor, la forma de gobernar que tuvo el imperio medo-persa, la forma de gobernar que tuvo el imperio greco-macedonio. Por eso cuando la vemos en el capítulo 13, versículo 2 de Apocalipsis, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Dice, un leopardo, ¿quién es el que tenía un leopardo? Voy a buscarlo en este teléfono, hermano, a ver si lo puedo encontrar, para poderles enseñar a ustedes. Está en el libro de Daniel, seguro. Déjenme, voy a buscarlo, voy a abrir mi teléfono para poder entrar en este concepto con ustedes. ¿Ok? Permítame un ratito, no tengo el bosquejo aquí. Aquí vamos, allí donde estamos en el capítulo 7 de Daniel. Vamos a ir al capítulo 7 de Daniel. ¿Ok? Para que logremos ver esto bien. Vamos a mostrarle lo que dice el Apocalipsis 13, 2, en Daniel 7. Dice Daniel, el versículo 3, dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Dice. La primera era como león. ¿Cómo dice que tenía en el Apocalipsis 13 la bestia? Cara de león, ¿verdad? La segunda bestia, dice el versículo 5, era semejante a un oso. ¿Qué dice la escritura en el versículo de Apocalipsis 13? Tenía cara de sus pies como de oso, dice. Vi la bestia que vi era semejante a un leopardo, dice. Sus pies como de oso y su boca como de león, ¿verdad? Entonces aquí vemos otra vez el relato, ¿verdad? La segunda y después de esto, mire, y aquí otra semejante. La primera era como león y tenía alas de águila, dice, ¿verdad? Aquí la otra segunda bestia era semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Así fue el imperio medo-persa.
Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, ¿verdad? Con 4 alas de ave en sus espaldas. ¿Okay? Después de esto yo miraba las visiones y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y con los pies hollaba todo, ¿verdad? Entonces cuando estamos en el Apocalipsis 13, el apóstol Juan está viendo esta misma visión, la está teniendo de una manera más distinta porque nos está queriendo revelar Dios a nosotros el concepto que tiene la cuarta bestia, la personalidad que tiene la cuarta bestia, las habilidades que tiene la cuarta bestia. Eso quiere decir que esta cuarta bestia tenía todo lo que era militar de los caldeos, todo lo que era militar de los medos persas, todo lo que era militar de los greco-macedonios, pero también tenía todo lo que era lo religioso de ellos. Esa era una bestia tolerante, toleraba todo, tenía la forma de gobernar de los caldeos, tenía la forma de gobernar de los medos persas, tenía la forma de gobernar de los greco-macedonios, pero también tenía su propia personalidad. En el siglo XV, hermanos, esta bestia que seguía operando con toda su fuerza, sufre, ¿verdad? Sufre la caída, fue herida como de muerte, como que habían acabado con ella, pero no. Hasta el día de hoy los musulmanes tienen en la meta en conquistar Roma, ¿ok? Hasta el día de hoy los musulmanes tienen en su meta de un día conquistar Roma, de destruir ese Vaticano y levantar una mezquita, aunque ellos no lo confiesen. Ellos hasta el día de hoy tienen esa meta. Porque ellos no pudieron conquistar lo que esta bestia había conquistado, porque así está establecido. Entonces, ¿por qué sucedió si Dios había profetizado? Porque todo tiene un tiempo, para esto tiene un cumplimiento. Vamos, si nos da tiempo hoy de terminar la parte quinta, y si no hay necesidad de hacer la parte sexta, vamos a ir viendo que para todo esto hay tiempo. Pero voy a diciéndolos rápido para que ustedes lo puedan entender. En Daniel 11, versículo 35, dice así: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Ok? Bien importante. Entonces, todo tiene su tiempo y lo vamos a corroborar también en segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad? Vamos a ir viendo esto porque ya en versículo 7, capítulo 2 de Tesalonicenses, versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, no ha dejado de parar. Esto da veracidad de que ese ha estado en operación todo el tiempo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces dice, ¿ok? Entonces, todo esto que ha ido sucediendo en las naciones, hermanos, de que se ha levantado el Imperio Otomano, de que de ahí se levantó la Unión Soviética y que de ahí, bendito Dios, vino y nació la nación poderosa de los Estados Unidos de Norteamérica y todas esas cosas. Porque todo tiene que tomar un tiempo, ¿ok? Entonces, esta cabeza herida, esa herida que tiene en la cabeza la séptima bestia, todavía no se ha sanado por completo, porque lo que quiere decir la sanidad, quiere decir, amados hermanos, que esta bestia va a volver a tomar control de todo el mundo, va a volver a gobernar al mundo, pero ya no lo va a poder hacer como lo hizo la cabeza, como lo hizo el pecho y como lo hizo el vientre y las piernas. Por eso aparece con 2 pies, ¿ok?
Así es sencillo. Y por eso aparece con 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ok? Eso quiere decir que ya no se va a gobernar, y esta bestia no ha podido gobernar así desde que nació y nunca más podrá gobernar así totalmente, pero que va a lograr gobernar la humanidad. Pero nunca será como las primeras, ¿ok? Entonces es bien importante que estemos viendo esto. Entonces ahora lo que queremos es localizarla en nuestros días, Para poder localizarla en nuestros días, primero vamos a ir un poquito a la historia, ¿verdad? Después de que el Imperio Otomano derrotara, amados hermanos, el ejército del este del Imperio Romano, de la cuarta bestia, ¿verdad? Entonces, como ya Satanás había levantado a la mujer, a la religión, al Vaticano, a Roma, ¿verdad? Ya en el sentido religioso, entonces todos los cuernos, ¿verdad? Cada quien agarró por su lado, pero todos habían sido instruidos antes, habían sido instruidos al cristianismo, que se le llama, ¿verdad? Y a la reverencia y a la obediencia al papado. Entonces, todos estos cuernos, si el papa les decía que pararan, tenían que parar, ¿ok? Pero estaban bajo el término religioso. Entonces, estos son como los religiosos que han existido todo el tiempo en todas partes del mundo. Matan, asesinan, roban, despojan, pero se presentan delante de Dios sin arrepentimiento, aunque por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa. ¿Okay? Siempre lo han tenido desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy existe esto. ¿Okay? Usted los va a ver que se presentan, ¿verdad? Y se casan por ejemplo, cuando nosotros vemos las bodas de los de Inglaterra, ¿verdad? De los duques de no sé qué, y de que saber de dónde sacan todos esos nombres. ¿Verdad? Ayúdenme, por favor. No es muy bueno para esos nombres un poco sofisticados. Yo no soy sofisticado. Pero todos han tenido el mismo modus operandi. Entonces, ¿qué fue lo que optó la bestia? Al verse contradecida por el Islam, aunque el Islam viene del mismo infierno, pero contradice el crecimiento de este lado, porque todos quieren ser el número 1 de Satanás. No está dividido el reino de Satanás, está dividido los que quieren ser el primero de Satanás, ¿okay? El elegido de él. Por eso el pleito entre ellos siempre. ¿No ha visto usted que los animales, la naturaleza nos muestra? Cómo se pelean ellos para ser el alfa, el macho alfa? Son los mismos, pero se pelean a muerte. Si es posible, hasta se matan. Por querer poseer toda la riqueza. Al poseer el reinado de macho alfa, poseen a todas las hembras, poseen a las crías, poseen la comida, poseen todo ellos. Viene de los seres humanos. Después de que aconteció el Imperio Otomano, la mujer siguió operando. ¿Ok? Siguió operando con las diademas en los cuernos. Todavía gobernaban. Hasta el día de hoy existen algunos reinados, pero simbólicamente, como el de Inglaterra, simbólico. No tiene nada que ver con la política ni lo militar. Aunque simbólicamente va a que le autoricen y bla, 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 pero no, es pura pantomima. Ya los reinados ya casi no están en lo que es la bestia, ¿ok? Los reinados en Arabia, en África todavía existen, ¿ok? Pero la bestia nunca ha sido dueña de todo eso. Ha ido a desmenuzar a lo que dice la escritura en la profecía de Daniel. Pero nunca ha sido dueña de eso. Ha imperado, por ejemplo, hasta el día de hoy tenemos a Francia que no quiere, está terca en no querer dejar África. Va a tener que sufrirlo, ¿ok? Todavía vemos algunos imperios como los de Dinamarca, como los de Holanda, ¿verdad? Algunos así que todavía no quieren dejar algunas cositas. Inglaterra tuvo que dejar, Inglaterra es uno de los imperios grandísimos, hermano. De los cuernos que tuvieron mucho poder. ¿Okay?
del cuerno de Inglaterra surge la nación de Estados Unidos. Del cuerno de Inglaterra surge la nación de Canadá. ¿Ok? Así de sencillo. Por eso cuando usted en la geopolítica, yo casi no me meto a esto aquí, ¿verdad? Porque mayormente es doctrina. Hoy estoy predicando geopolítica, enseñando. En la geopolítica nosotros vamos a ir viendo cambios en el mundo, vamos a ir viendo muchas cosas nosotros, hermanos, que se han venido haciendo, desarrollando. Por eso dice el apóstol Pablo que ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Okay? Ha venido operando desde hace mucho tiempo. Entonces, Satanás viene a través de esta bestia, siguen los cuernos operando de una manera diferente ya. Los cuernos cada uno iba haciendo su propia ley, su propio reinado, sus propias riquezas, y empiezan, ¿verdad?, lo que existía desde antes, pero en este caso lo hicieron en una magnitud, tal y como lo dice la profecía en el libro de Daniel capítulo 7, descarada, desarraigadamente, desmenuzándolo todo. Vinieron a conquistar América. Fueron a conquistar a Oceanía, fueron a conquistar Asia y fueron a África. Y entonces vinieron y usaron lo que hacían todos los reyes anteriores, la estrategia que hacen, como lo que acaba de hacer dicen que es el presidente de Nicaragua. Yo no sé si es verdad, pero ese es el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que acaba de excomulgar y desterrar totalmente a ciertas personas de su país, que les ha quitado el derecho a ser llamados ciudadanos nicaragüenses. Me preguntaban a mí que si se puede. Sí lo puede hacer él, porque pues el medio mundo le sigue. En el concepto legal ellos son, en el concepto natural esas personas son nicaragüenses, pero en el concepto legal no lo son, porque para poder usted ser reconocido como un ciudadano usted tiene que tener una acta de nacimiento, y ya no existe para ellos. Pues mandó el presidente a borrarla de todos los récords que hayan en el país. Nunca los van a encontrar, son borrados, pues, como la película. Hay una película que dice Erase, de los famosos agentes de la CIA que los borran, ¿verdad?, de todos los datos. Entonces, estos imperios, amados hermanos, esta bestia empezó a mover sus cuernos y empezaron a esclavizar, y fueron a África, hicieron estragos, fueron a Brasil, vinieron a Norteamérica. Bendito Dios, aquí se pelearon los españoles con los ingleses y los franceses. Bendito Dios por esta nación, lo que ahora es parte de lo que es ahora esta nación, porque esta otra parte le pertenecía a México y estaba bajo el dominio de los aztecas y de los mayas, ¿verdad?, en el tiempo antiguo. Pero vinieron los españoles y todo, estos vinieron a hacer estragos por donde sea. Esos son los cuernos de la bestia. ¿Okay? Entonces, la mujer en el libro de Apocalipsis, amados hermanos, aparece, ahora ella es la que aparece con lujos, ¿verdad? Vamos a ir al Apocalipsis 17 de regreso. ¿Verdad? Dice, vino entonces, ¿verdad?, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ojo, porque aquí hay una doble, puede entenderse doblemente. Cuando está hablando de quién está sentada sobre las aguas, es la bestia la que está sentada. Nosotros vemos que Juan la ve en el Apocalipsis 3 saliendo de las aguas. ¿Okay? Es la bestia misma, pero esa bestia representa el gobierno y el reino de las tinieblas por medio de Satanás, ¿ok? Pero es bien importante, porque los que han fornicado y todo, bendito Dios, a nosotros nos enseñan directamente que es con el catolicismo, aunque lo han hecho con ella, pero lo han hecho directamente con la bestia, ¿ok? Porque aquí dice bien claro que es con la bestia, dice.
y te mostraré la sentencia contra la que está sentada sobre muchas aguas. Las bestias son las que están sentadas sobre las aguas, ¿ok? En este caso la cuarta, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces viene y dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Ya los traía, ¿verdad? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya no tiene diademas. ¿Por qué ya no tiene diademas? ¿Ok? Y dice que la mujer estaba vestida de púrpura. Ya nos da una idea quién es. ¿Ok? Y escarlata. No conocemos ninguna otra religión de que sus líderes, sus sacerdotes, como quieran llamarlos, se vistan de púrpura y de escarlata. ¿Ok? Y adornada de oro. El único lugar adornado de oro. Con todo el billete del mundo. En el banco de él y en el banco de otros países es el catolicismo, de piedras preciosas, de perlas, que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia. Ellos siempre tienen un cáliz, ¿ok? De ahí dicen que beben la sangre de Jesucristo, pero lo que beben ahí es la sangre de los mártires. Porque Jesucristo no nos da un relato de la Escritura que usó una copa de oro para compartir el vino. Bien importante. Pero aquí ahí tenemos una situación. Ya aquí esta bestia aparece sin cuernos. Ya aparece una mujer gobernando. Entonces, cuando aparece sin cuernos, quiere decir que ya ha perdido su poder y su autoridad total, como habían reinado y gobernado los reinos anteriores antes de ella, y como ella misma había gobernado al principio de su nacimiento. Y por ende, por eso no tiene cuernos con diademas, ni tampoco tiene cabezas con diademas. Solo tiene los cuernos y las diademas. Quiere decir que allí están. ¿Ok? ¿Me estoy entendiendo? ¿Me está entendiendo usted, hermano Isabel? ¿O la está toda perdida por el espacio? ¿Ok? Es un tema bien delicado, no es un tema tan fácil de explicarlo, pero... Entonces, hoy en día, la tenemos exactamente como está en el capítulo 17. Tenemos a esta bestia con una mujer encima, con sus cuernos, están ahí en la cabeza, pero esos cuernos no tienen diadema. Pero no quiere decir que no están activos. ¿Ok? No quiere decir que no están activos. Cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, amados hermanos, cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, ya en la Primera Guerra Mundial, ya se habían peleado estos cuernos, ¿ok? Ya se habían peleado estos cuernos, pero como ellos tenían conquistas por todas partes y no habían dejado de ser ambiciosos a conquistar toda la tierra, por eso se dice guerra mundial, porque tuvieron que pelear las naciones donde ellos tenían sus intereses, ¿ok? Nació y pasaron unos cuantos años y salió y surgió la Segunda Guerra Mundial. Otra vez se levanta uno de los cuernos queriendo gobernar el resto de los cuernos, pero también queriendo ser el que va sentado sobre la bestia, queriendo destituir a la mujer, ¿ok? Que es cuando tenemos el levantamiento de Hitler y el nazismo, ¿verdad? Que según se dice, se viste así de ropa de luto, ¿verdad? Se viste de que Hitler sencillamente quiso eliminar a todos los judíos del mundo. No, hermano, no lo crea usted que Hitler solo quería eliminar a los ¿cómo se llama?
a los judíos del mundo. La razón por la cual Hitler quería indirectamente, que no se nos ha dicho a nosotros, eliminar a los judíos, la razón por la cual Dios permitió que lo hiciera, es porque ellos mismos en la crucifixión de Jesús dijeron que la sangre de Jesús viniera sobre ellos y sobre sus hijos. ¿Okay? Y Dios había dado una palabra profética que los iba a mantener desterrados hasta el tiempo de la restauración. Y mientras tanto iban a ser de burla, de oprobio, iban a ser de escarnio, iban a ser de bocado, iban a ser de todo en el mundo. Eso no se les ha quitado todavía. No vayan a creer ustedes que porque ya no hay otro genocidio, no existe el odio hacia los judíos o el desprecio hacia ellos. No se vayan a engañar, porque tiene que cumplirse el castigo de Dios también. Pero cuando nace la Segunda Guerra Mundial y nace el nazismo y aparece Hitler en la escena, Hitler quería tener el mismo rango que tuvo Nimrod, el mismo rango que tuvo Nabucodonosor, el que tuvo Alejandro Magno, el que tuvo Darío, el que tuvo Ciro, el que tuvieron los Césares, como Julio César, el cónsul. Y esa guerra la hizo contra sus cuernos competentes. Pero como sus cuernos competentes, juntamente con el gobierno alemán, tenían propiedades esclavizadas bajo su dominio, otras naciones, entonces fueron involucradas muchísimas y se le llamó la Segunda Guerra Mundial. Pero todo tiene que ver con los cuernos de la bestia. A través de ese pleito, la bestia tuvo que, sus cuernitos se tranquilizaron. Perdieron todo después de que pasó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que en ese tiempo imperaba la Unión Soviética, el reino de la Unión Soviética. Era un reinado, no nos equivoquen. Vestido de presidente, ¿ok? O de primer ministro, como lo quieran llamar. Solo le cambian los nombres, pero el formato ahí está. Como esta bestia con sus cuernos pelearon, pero como todos han tenido lo mismo de querer conquistar todas las naciones, pues el Hitler quiso abarcar a los Estados Unidos y quiso abarcar a que los Estados Unidos fue metido por medio de Japón a la Segunda Guerra Mundial. No quiere decir que no iban a venir para acá, no nos engañemos. Ya ellos sabían que existía el continente americano. Por eso muchos nazis y muchos judíos después de la Segunda Guerra Mundial y en medio de la Segunda Guerra Mundial se vinieron para los países, para Argentina, para Brasil, para Uruguay, para Paraguay y así tal vez en El Salvador, en Honduras, en México encontremos judíos. ¿Okay? No quiere decir que solo emigraron de los que vinieron de España, no es cierto. A través de esto, amados hermanos, de ese pleito que tuvieron los cuernos por querer ejercer el dominio sobre todo y montarse en la bestia y destronar a la mujer. ¿Ok? Porque no, hermano, Hitler nunca tuvo la intención de guardar al Papa. No los se vayan a equivocar. Pero era un hombre astuto, inteligente para la guerra. Y todo lo hizo con medida. Luego su primer aliado, amados hermanos, ¿ok? Fue Italia. No se menciona en el mundo. Los italianos fueron los primeros que estuvieron de acuerdo con el reinado de Hitler, ¿ok? Aunque no digan amén los italianos. Sus ancestros estaban de favor de Hitler. Con el tiempo cambiaron las cosas. Y yo les voy a enseñar aquí. El plan de Hitler era cumplir las escrituras con el falso profeta y la bestia, montado en esa bestia. Porque estas personas creen que Dios es el malo y que Dios no es Dios y que Satanás es Dios, el Dios verdadero. Que la humanidad ha sido engañada, ¿ok? No creen que esa doctrina viene de ahorita, no, es viejísima, hermano. De que la humanidad ha sido engañada, de que Dios
es el verdadero Dios, pero que no es verdad y que Satanás es el malo. No, la verdadera creencia de ellos es que Satanás es el verdadero Dios y Dios es el malvado. Jehová es el malvado. Entonces, ellos anhelan siempre tener esa postura, ¿verdad? De que ellos sean los líderes y tengan a un líder religioso para los asuntos espirituales de la humanidad y de su reino. Después de la Segunda Guerra Mundial, hermano, se vieron obligados los cuernos a quitarse las diademas. Se empezaron a quitar las diademas. ¿Qué es las diademas? Bueno, es cuando se volvió a formar las Naciones Unidas, se formó la que nosotros conocemos como la OTAN, que en inglés es NATO, ¿verdad? La OTAN o la NATO, se formó eso. Pero también allá en Asia se formó el grupo de Varsovia, no me acuerdo cómo se llama, donde la Unión Soviética ¿cómo se llama? Con Polonia, con Yugoslavia, con Checoslovaquia y todo eso. Ahí por ahí, ¿verdad? Yo sé que ustedes no están acostumbrados a oír al hermano Julio hablar de esto. Entonces, estos cuernos se tuvieron que empezar a quitar las diademas, hermano. Y tuvieron que aceptar que esa mujer estuviera sobre encima de la bestia. Si usted va a todos los países, que pertenecen a la bestia, que son sus 10 cuernos, ustedes van a encontrar que son muy religiosos católicos. ¿Ok? Así de sencillo. Usted va a encontrar una historia de persecución hacia el cristianismo de parte de todos estos. ¿Ok? También. Pero todos son religiosos y usted si va a todas estas naciones, en todas estas naciones que yo les prometí que les iba a mostrar un video y tal vez lo haga en esta semana, les quiero enseñar un video. A mi esposa se lo he querido enseñar aquí a los dos solos para que sepa, pero aquel día estaba toda cansada y se me estaba durmiendo y mejor lo quité. Pero quiero mostrarles a ustedes de dónde vienen todos esos que se les llaman iglesias, esos grandes castillos, esas grandes iglesias que dicen. ¿Ok? Si usted va a todos esos reinos, a esos cuernos que ya no tienen diadema, usted va a encontrar esos grandes castillos religiosos católicos allá. Ahí va a encontrar los grandes sacerdotes. Vaya a España, vaya a Italia, vaya a ¿cómo se llama? A Bélgica, vaya a Francia, vaya a Inglaterra, vaya a Alemania. Y ya me acuerdo de los otros. Holanda. Entonces ahorita, para no hacerla tan largo porque son las 16:19, para que no sean tan largos. En el tiempo que estamos ahorita nosotros, esta bestia se encuentra exactamente como lo dice la escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 17. Pero ojo, solo se encuentra en este estado. ¿Ok? En este estado. No quiere decir que va a permanecer así todo en todo el concepto, porque no es así. Va a llegar a tener un pequeño momentito de auge esta mujer. ¿Ok? Va a llegar manipuladamente, malintencionalmente, van a ceder a ella, ¿ok? Pero no es sinceramente, porque ya no son los mismos, y ya no es el mismo tiempo, y ya el reinado, el que va a venir a imperar, ya no piensa como los de antes, piensa diferente. Entonces ahorita nosotros a la bestia la tenemos todavía con vida, ¿ok? Y todavía sus cuernos ahí están. Entonces, perdieron sus diademas fue cuando ellos empezaron a entregar las tierras, hermano. ¿Ok? Así como Inglaterra, que perdió a Estados Unidos. Esto era de Inglaterra, ¿ok? Canadá, las tierras eran de Inglaterra.
¿Okay? Así como Francia, que perdió en la batalla del 5 de mayo en México, perdió territorios. Así como también, ¿cómo se llama? Portugal perdió. ¿Okay? Pero solo perdieron las diademas. Todavía esa bestia con sus 10 cuernos todavía opera, pero ya no opera como teniendo dominio y autoridad total sobre ellos. Para ir terminando, la bestia ahora la tenemos trabajando de una manera distinta, ¿ok? Queriendo llevar a todos, porque como se quitaron esos reinados, se quitó el dominio, las naciones despertaron, ¿ok? Y las naciones volvieron a sus ancestros, a sus antepasados. Entonces ahora tenemos que se ha creado el hinduismo, que practicaban libremente sus ancestros, hoy se practica libremente. El budismo, el islamismo, que ya ahora se practica libremente por todos los continentes arábicos y ahora hasta dentro de las mismas naciones. Pero como la bestia siempre ha sido astuta, siempre se ha acoplado a los tiempos, a los cambios de los tiempos, pues también sus cuernos tienen que acoplarse a él. Entonces ahora, amados hermanos, tenemos a esa bestia operando de una manera muy distinta. ¿Ok? Ahora reinan en el mundo todavía. Gobiernan en el mundo todavía, pero no lo hacen como lo hacían antes. ¿Cómo nació la bestia? Aunque muchos dicen que la herida que ha sufrido la bestia es porque Inglaterra se apartó. No, hermano. Ahora tenemos la NATO, ¿ok? Que es el núcleo militar de la bestia, ¿ok? Tenemos el núcleo militar de la bestia y tenemos a las Naciones Unidas, que es el núcleo político de la bestia, ¿ok? Pero todavía tenemos al Vaticano, que es el núcleo religioso de la bestia. Y por donde sea que usted vaya, en cualquier parte del mundo que usted vaya, va a encontrar residuos de los cuernos de la bestia. Ellos tienen inversiones donde sea, ellos son los que ponen las sanciones donde sea, ellos son los que operan, ellos son los que votan, y aunque tenemos a China y aunque tenemos a todo esto, no cree usted que esto no va a suceder. Y porque veo que es tan difícil enseñar esto, vamos a hacer la otra parte para el siguiente domingo, porque nosotros tenemos que ir a comer, ¿verdad? Entonces, hoy en día, amados hermanos, tenemos a la bestia, ¿ok? Con sus 10 cuernos sin diademas, con la mujer. ¿Quién es la que anda? Dice que la mujer dice sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de mujer, que tenía 7 cuernos. ¿Cómo está la mujer? Dice. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, pero no solo eso, dice que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, dice, y tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces, esta bestia ahora la tenemos de esa forma. Tenemos a la NATO, ¿ok? Los Estados Unidos pertenecen a la NATO, ¿ok? Quede bien claro. Canadá pertenece a la NATO. Pero ellos pertenecen a la bestia. Ellos son de sus cuernos de la bestia. ¿Ok? Ellos no pueden desligarse por mucho que digan que Estados Unidos va a caer, que un montón de que andan predicando todo eso, que Estados Unidos aquí, que Estados Unidos, que China va a ser la potencia mundial del mundo. Bajo las escrituras eso no es verdad. Pero aún así los que predican en contra de las escrituras predican y dicen que sí. Pero la escritura nunca dice eso. Hoy tenemos a la bestia, amados hermanos, todavía gobernando, pero no reinando. ¿Ok? Está gobernando, pero ya no reinando. Pero gobierna. Y si gobierna, todavía tiene control sobre las cosas que siempre ha tenido control.
ya entregó los territorios a sus ciudadanos, ya muchas naciones como la India, ¿verdad? Ya es una nación libre, soberana. Honduras ya no está bajo el dominio de los españoles, México ya no está bajo el dominio de los españoles, los Estados Unidos ya no están bajo el dominio de los ingleses. Mentiras. Con esto lo voy a dejar así y el próximo domingo lo voy a volver a repetir para que ustedes vean cómo es la situación. La bestia tuvo un pleito con Dios en el cielo. Pero la bestia, el dragón, el diablo, tuvo un pleito con Dios nuevamente en el jardín del Edén. Pero también tuvo un pleito con el hombre en el jardín del Edén. Entonces en el jardín del Edén se dio una profecía que el diablo iba a herir en el carcañal, ¿verdad? Y que a él le aplastarían la cabeza. Esas cosas ya han estado manifiestas en el mundo, ¿ok? Aunque muchos entendemos, ¿verdad? O muchos entienden, mejor dicho, de que cuando dice que le va a aplastar la cabeza, es que Jesús le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario. Pero es una profecía de doble cumplimiento en todo el concepto, ¿ok? Que sí es verdad que Jesús lo venció, ¿verdad? Pero también es una profecía entre los que luchan por ser buenos en la tierra pero sin Dios y los que luchan por ser malos sin Dios y con el diablo. Es una lucha que va a estar ahí. Entonces, los dos pertenecen a la bestia. ¿Okay? Porque no puedes, en este mundo espiritual no puedes estar sin Dios y si no estás con el diablo, aunque tú digas que tú eres neutral. ¿Okay? Como China, que dice que es neutral a la guerra, como la India y Brasil, que mentiras, esos son una bola de mentirosos, no le ande creyendo nada de eso. Esos tienen un lado, ¿okay? que no son sinceros y directos para decirlo, porque tienen miedo de algo, pero ellos tienen su lado ya. Ellos no son vivos, no son tontos, ¿okay? No se matan con sus propias palabras. Por eso nos lo dicen. Ahora tenemos a la bestia gobernando por medio de la NATO, ¿okay? Poniendo control en el mundo por medio de la NATO, porque le tienen miedo a la NATO. Ni China ni Rusia, aunque está escrito en la escritura que Dios al gobernador, al gobernante de Rusia lo va a traer con garfios, o sea que le va a cegar el entendimiento, se va a hacer terco, necio, lo van a aconsejar de buena manera, le van a dar buenos consejos, pero ese no va a aceptar nada, se va a encerrar aquí a manera de que cumpla el propósito de Dios de jalarlo y destruirlo. Y se lo vamos a enseñar con quién lo va a destruir. Ahorita está la NATO, ¿ok? Está la Unión Europea, ¿ok? Está el Vaticano. Pero son 4 puntos cardinales lo que tenemos en la tierra. Entonces necesitamos una institución más. ¿Cuál es esa institución? Las Naciones Unidas, ¿ok? Dentro de las Naciones Unidas vamos a tener la UNESCO, vamos a tener la Organización Mundial de la Salud, vamos a tener bla, bla, bla y para esto. Pero todas, porque aunque las Naciones Unidas digan ya yo, China, yo, Rusia, yo aquí, están bajo el dominio de la bestia. Y ellos lo saben. Pero ellos son hijos rebeldes, que no se quieren sujetar a la nana. Quieren hacer su propio reino ellos. Como cuando el hijo le dice, ya tengo 18 años, yo ya sé todo. Así tenemos a la bestia en este momento, operando de esa manera. Nadie en las Naciones Unidas puede tomar una decisión si los de la NATO o los de la Unión Europea no lo dicen. Si Estados Unidos y Canadá no lo dicen, no hay nada. Que se cometen errores, los hombres todos cometen errores. Por eso tienen el error de obtener el veto. Dieron acceso a un veto, por eso ellos tienen esos tropiezos ahí. Pero ellos gobiernan. Tienen control económico de todo, tienen el control armamentístico de todo, aunque usted vea que China y Rusia, e Irán y Pakistán, que aquí que tienen bombas atómicas, aún así estos tienen el control.
Porque aquellos también están bajo el dominio de Satanás. No están bajo ningún otro dominio. Dios es el único que puede cambiar la mente de ellos en su debido momento cuando Dios los quiere usar para el beneficio de sus planes de Dios. Ahorita no tiene diademas. Entregaron toda la mayoría de las tierras. Hasta el día de hoy están entregando algunos poquitos todavía. Francia es el único que no quiere dejar África. Pero le está costando duro. Está pagando un precio bien caro por no querer dejar lo que se robó. Porque es robado todo lo que tienen. Ellos no se lo dieron los africanos a ellos. Ellos fueron a despojar a los africanos. Como nos vinieron a despojar a nosotros. Y para cerrarle, también se va a levantar, ¿ok? También se va a levantar un sentimiento en estos últimos tiempos anti-europeo. ¿Okay? Se va a levantar un sentimiento anti-europeo de todas esas naciones que ellos han subyugado, de todas esas naciones que ellos han despojado, han asesinado, han cometido grandes holocaustos en todas partes, todos. Bélgica, España, Suecia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia, todos ellos. Italia. Y lo que vemos de las migraciones y todo eso tiene que ver con toda esta profecía. ¿Ok? Entonces, la bestia está exactamente en estos momentos donde nosotros estamos, como se encuentra en el Apocalipsis 17, 1, 2 y 3 y 4 y 5 y 6. En ese espacio está. No quiere decir que está todo en el Apocalipsis 17. No, todavía no. Pero se encuentra en este momento, aquí en este tiempo que estamos usted y yo. Por esa razón es que vemos a la bestia que sale de las aguas, que es lo que quiere decir que dominan, viene de toda la tierra y todo. Todavía ellos manejan el mercado. Les voy a volver a hacer esta pregunta para traerlos a conciencia. ¿Ustedes han escuchado alguna nación que quiera ser parte de China? No. ¿Ustedes han escuchado alguna nación que quiera ser parte de Rusia? No. ¿Ustedes han escuchado alguna nación que quiera ser parte de la India? No. Quieren hacer mercado, quieren obtener beneficios de ellos porque saben que son mercados grandes, pero no quieren ser. Pero ustedes han escuchado que quieren ser parte de la NATO. Por ejemplo, el presidente de Colombia quiso que lo introducieran a la NATO, el que estaba antes. Este es diabólico en el concepto total. No quiere decir que aquel no era diabólico, pero aquel que era religioso. ¿Okay? La gran diferencia, por eso dice, te morderán el carcañal y te pisarán la cabeza. Porque los religiosos son los que le pisan la cabeza al enemigo en el concepto literal. ¿Okay? En el espiritual Jesús lo aplastó. Entonces, ese pleito entre el religioso y el incrédulo siempre va a estar en la tierra. Ese fue el pleito de Caín y Abel. ¿Okay? Existen ahorita Ucrania en guerra por querer ¿qué? Por querer ser parte de la Unión Europea, pero también de la NATO. Suecia y Finlandia a la carrera. Pero no van a ser solos esos. Todo ese continente europeo tiene que apoyarse en esa bestia. Porque esa bestia también extendió sus tentáculos y forma parte de Estados Unidos y Canadá. Ahora, para cerrárselas así rapidito, los que solo pueden lograr ver este video. Debe Estados Unidos y Canadá retirarse de la NATO, no la necesitan. O de la Unión Europea. No puede. Estados Unidos y Canadá necesitan a la Unión Europea y necesitan la NATO. No pueden ellos solos con todo. ¿Ok? No vayan a creerse esa mentira ustedes. Todos estos gobiernos de Estados Unidos y Canadá saben perfectamente bien que ellos necesitan aquello. Les voy a poner un ejemplo y con esto los vamos con mi esposa a cenar. En Estados Unidos ahorita
en el continente americano, ¿ok? Existe un gran riesgo de que el imperialismo chino, porque dicen que no, pero son imperialistas, el imperialismo ruso, ¿ok? Pero también el imperialismo de la India, porque la India aprendió el imperio por medio de ¿cómo se llama? Del imperio británico. Tomen control del continente americano y esté en gran riesgo los Estados Unidos, porque los americanos, los del continente, sí pueden atacar a Estados Unidos por tierra y por mar y por aire, más rápido de lo que lo pueden hacer los que están fuera de Estados Unidos. Porque todos tenemos gente aquí. Esta nación tiene gente de todas nuestras naciones, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, Costa Rica, de Panamá, de Belice, de México, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de Brasil, de Chile, de ¿cómo se llama? De las Antillas Neerlandesas, todos esos gobiernos. Y esos gobiernos, ahorita mismo, el 80% de ellos son comunistas. Así de sencillo, son comunistas. Y Estados Unidos lo sabe. Y estos países pueden venir a ponerle bases militares a todos estos países. El más preocupante ahorita que no están mostrando, que no están preocupados porque es México. México tiene un presidente comunista socialista, aunque él no lo diga. Y que en algún momento, aunque ellos dicen que ellos están por la semilla, van a permitir, al verse oprimidos y en desacuerdo total con los Estados Unidos, van a permitir que otras naciones como China o Rusia establezcan. Todos van a ir cediendo, porque el cumplimiento de la escritura tiene que darse. Bueno, dejemos la segunda parte, la sexta parte para el próximo domingo. No voy a predicar eso mañana, la voy a dejar para el otro domingo para poderla grabar. Así que hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad? Espero que hayan entendido de qué forma opera la cuarta bestia en este momento. ¿Ya? Esa es la forma como está confabulada. Y el otro domingo les vamos a explicar por qué razón a veces se encuentra confusión con que Rusia es la cuarta bestia. Separada de los demás no puede serlo. ¿Okay? Pero vamos a dejarlo para el siguiente domingo. Dios me los bendiga. Nosotros con mi esposa vamos a pasar a las ofrendas aquí, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos permite trabajar y ofrendar para su obra. Aleluya, bendito Dios. Así que voy a pedir a mi ofrenda a mi esposa que pase hoy y presente las ofrendas. Amén. Y yo voy a empezar a desarmar aquí. Gloria a Dios. Padre bendito, te damos gracias, maravilloso Dios, por tu ofrenda, Señor bendito. Y te pedimos que tú la santifiques, la bendigas, la multipliques, mi Dios, y la santifiques, eterno Dios, y que, Dios amado, poderoso Dios, siempre hagas con ella tu voluntad, eterno Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios amado, todopoderoso, gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos, Dios les bendiga. A los del YouTube también, gracias por compartir. Suscríbase a nuestro canal y préndale la campanita ahí. A los que se suscriben al YouTube, ahí vamos a estar poniendo estos videos. Pues, ya estamos inscritos en Truth Social, la red social Truth Social, pero todavía no hemos subido muchos videos ahí. Creo que tienen unos 2 para compartir el link nomás y unas grabaciones que hemos hecho, pero ahí estaremos también en el nombre del Señor Jesucristo. Así que por favor compártalo, gracias por compartirlo, ¿verdad? Y por los que nos sintonizan en vivo y están en el video a las buenas y a las malas con nosotros, ¿verdad? Gracias por esa fidelidad, ¿verdad? De poder de congregarse con nosotros para la gloria de Dios, eso sí, salvación de nuestras almas.
Aleluya. Bueno, vamos a terminar el servicio, vamos a despedirnos, sin antes pues agradecerle a Dios y a todos ustedes y a Facebook y a YouTube y a todos los líderes y los administradores de los grupos y a los mismos miembros de los grupos, pidiendo que estemos orando unos por los otros, que sigamos perseverando, ¿verdad? Apartándonos del mal lo más que podamos, ¿verdad? Obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por oración por nuestra salud, por la salvación de nuestros hijos y su familia, de nuestros familiares y su familia, como nosotros lo hacemos por la de ustedes. Amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que vamos a levantar la mano y vamos a ir todos juntos. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios bendiga a sus hijos, a sus remanentes, a sus escogidos de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo linaje y de todo pueblo. Dios tenga misericordia de nuestros hijos y su familia, de nuestros familiares y su familia. Que Dios rompa cadenas, ataduras, ligaduras, pudra todo yugo de maldad, liberte de todo cautiverio, de toda cautividad, de todo dominio y toda esclavitud. Derribe todo muro de oposición y destruya toda fortaleza que se levanta contra su conocimiento. Desentierra y destruya todo entierro, brujería, hechicería y santería contra nosotros y los nuestros. Todo suspiro, conjuro y deseo de maldición sea convertido en bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios perdone nuestros pecados, limpie, purifique y santifique, nos haga aceptos, aprobados, agradables delante de Él, nos restaure a su reino y nos llene su Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Que Dios tenga misericordia de nuestras naciones, de la nación de los Estados Unidos, de la nación de Israel, de cada judío, hebreo, israelita, en el nombre de Jesús, en Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Así que Dios les bendiga, hermanos, a los del Facebook y YouTube. Gracias por habernos sintonizado. Hoy no voy a, ¿cómo se llama? A poder seguir chateando con ustedes. Voy a terminar el video en este momento. Si tienen alguna pregunta o quieren platicar conmigo, pues me pueden llamar al Messenger, ¿verdad? A mi teléfono yo no sé cómo se llama eso, hermano. ¿Verdad? Se pueden comunicar conmigo a través del Messenger. Amén. Entonces, les agradecemos mucho. Cuídense mucho y les amamos en el Señor. Y gracias. Amén. Aleluya. Si Dios quiere, mañana, y si no, hasta el martes. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a terminar el video. Y a los del YouTube también, suscríbase a nuestro canal, por favor. Y prenda la campanita. Estamos como Julio Matamoros, Revelaciones Futuras. Dios les bendiga. Estoy aquí con problemas. Discúlpenme. Ahí está, ya vieron. Voy a apagar el video del YouTube también. Dios les bendiga a los del YouTube. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga.